del PAN, encabezados por el coordinador, el senador Mauricio Curi González. Adelante, senador. Muchas gracias, muy buenas tardes. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud ha declarado al COVID-19 como una pandemia, al ser una enfermedad que se expande en varios países del mundo de manera simultánea. La determinación de la OMC se debe a que el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces, triplicándose el número de países afectados. A la fecha, la OMC reporta 127.522 personas infectadas en 114 países y 4.708 defunciones. En China y en Corea del Sur, los casos están disminuyendo por la acción decidida de las autoridades. De hecho, la OMC ha reiterado que les preocupa la inacción por parte de algunos países. Ha hecho llamados reiterados a los gobiernos para que tomen medidas urgentes y agresivas para combatir el brote. El primer ministro de Italia decretó el cierre por 2 semanas de establecimientos comerciales que no sean de primera necesidad. El presidente de España suministró de productos sanitarios, cierre de centros educativos, cancelación de eventos masivos, musicales, deportivos, etc. El presidente de Estados Unidos prohibió viajes de Europa hacia su país por un mes. El presidente de El Salvador prohibió por 21 días la entrada a su territorio de extranjeros. Lo que nos alerta a la Organización Mundial de la Salud es que estamos a tiempo de cambiar el curso que lleva la pandemia. En ese sentido, ante los nuevos alcances que ha llegado el coronavirus, al ser catalogado como pandemia, exigimos al presidente López Obrador que instruya a todas las instancias del gobierno federal a activar en las próximas horas un plan claro, coherente, financiable y transparente que garantice la salud de los mexicanos y apoyos emergentes a la economía. Es imprescindible que se atiendan de inmediato al menos 10 temas urgentes. El primero, el modelo hospitalario chino se ajustó velozmente para atender dentro de la ciudad del epicentro a miles de enfermos. El modelo hospitalario mexicano debe prever un ajuste. ¿Cuál será el cambio de modelo sanitario que aplicará ante el decreto de pandemia? Segundo, el gobierno de Corea del Sur está aplicando 10,000 pruebas de detección rápida cada día. Urge tener un sistema confiable de pruebas rápidas en México. ¿Qué medidas concretas emergentes tomará el sector salud para la detección temprana del COVID-19? Tercero, el gobierno de Italia ha destinado 25,000 millones de euros en atender esta crisis. Las finanzas públicas de México no están preparadas para atender una contingencia ni se han tomado las medidas de ajuste. ¿Cuál es el presupuesto destinado para combatir la pandemia? Cuarto, los países europeos generaron previsiones de inventarios en insumos para enfrentar una posible contingencia. En México estamos en medio de una grave crisis de desabasto. ¿Cómo va a garantizar el gobierno el abastecimiento sanitario y farmacéutico? Quinto, se ha afirmado que el país cuenta con insumos suficientes, pero no se ha informado con claridad de los inventarios. ¿Cuál es el abastecimiento de medicamentos concretos actualmente y en dónde se encuentran? Sexto, ¿para cuántos pacientes y por cuánto tiempo es óptimo este inventario? Séptimo, es evidente que en México tenemos una grave ineficiencia hospitalaria. ¿Cuántos hospitales están en este momento preparados para atender eficientemente una epidemia y en qué estado se encuentran? Octavo, el presidente declaró hoy que las decisiones las tomarían científicos, médicos y técnicos. ¿Quién es el funcionario responsable de esta pandemia? Noveno, según Gustavo Cruz, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM, el patrón de contagio es muy alto. En Alemania, Angela Merkel estimó que podía llegar al 60% de la población. En Estados Unidos, 70%. De ellos, las previsiones es que alrededor del 5% requieran cuidados intensivos.
¿qué medidas va a tomar para aumentar el número de camas de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos? Décimo, como comentamos, muchos países están restringiendo sus controles de acceso y de salida. Nos preocupa mucho la afirmación de ayer de que México debe ser considerado como opción a vuelos de Europa que no pueden entrar a Estados Unidos. Demandamos tener controles estrictos de internamiento al país en esta grave situación. La pregunta, ¿van a tomar medidas sanitarias en las fronteras, aeropuertos, puertos necesarias para contener esta pandemia? Una pandemia se enfrenta con políticas públicas bien diseñadas que se tomen a tiempo, con diagnósticos claros. Aquí no hay diagnóstico, políticas públicas y vamos tarde. Esta crisis afecta a la salud de las y de los mexicanos. Pone en riesgo la vida especialmente de 9.8 millones de adultos mayores. Urgimos a tomar con seriedad el llamado de la Organización Mundial de la Salud y asumir la responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho este pronunciamiento. Buenas tardes. Una pregunta. Coordinador. Agachada, por favor. Tenemos una pregunta. Perdónenme, pensé que iba a haber una lista enorme de preguntas. Perdón. Buenas tardes. Ante esta emergencia que estamos viviendo en materia sanitaria y ante la posición oficial de pareciera que no pasa nada, ¿el PAN hará alguna acción concreta con sus gobernadores para que ellos en las regiones que les toca atender pues hagan, no sé, alguna estrategia coordinada de protección a los pobladores de estas entidades que gobierna el PAN? Y dos, en el caso del Senado de la República, ¿cuál es la posición de Acción Nacional para una propuesta de cancelar los viajes internacionales que tengan programados para encuentros internacionales o toda la diplomacia parlamentaria que ustedes realizan y que se puedan cancelar en estas próximas fechas? Gracias. El día de ayer hablé con el presidente de la Junta de Coordinación Política preguntándome sobre este tema, cuál era mi comentario, y me comentaron que se debían de cancelar los viajes internacionales. Respecto a los diferentes gobernadores de los estados, acuérdense que por ejemplo, el estado de Querétaro estuvo esta semana hablando aquí con varios secretarios de Hacienda y de Salud para poder ver. El gobernador del estado de Querétaro me consta que estuvo platicando con los diferentes secretarios de Hacienda y de Salud para poder hacerle frente a esta pandemia. Me dicen que también el gobernador de Yucatán está pendiente y los demás no tengo noticias. Digamos que canceló el tianguis turístico, por ejemplo, que hace Yucatán. Ok, entonces digamos que Acción Nacional, en lo que respecta a los gobiernos que representan, no se quedarán de brazos cruzados en esta emergencia. Es un tema internacional, es un tema que en este momento lo que yo estoy viendo y lo que está viendo mi grupo parlamentario es una inacción por parte del gobierno federal ante una crisis mundial. Los diferentes gobernadores tendrán que tomar sus decisiones. Gracias. Tenemos otras preguntas registradas, senador. Me pregunta Angélica Mercado, de Grupo Milenio. Senador, buenas tardes, senadores. Y preguntarle, hay la versión de que el Senado va a tomar un acuerdo en el Pleno para restringir el acceso y solamente legisladores y personal de la Cámara. ¿Va a haber un acuerdo? Sí, dentro de los puntos del día de la sesión de hoy se va a presentar un acuerdo conciliado entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, salvo que haya alguna modificación de lo que conocimos en mesa directiva, fundamentalmente en el sentido de dejar solamente acceso para sesiones y para comisiones, y restringir, impedir el que se lleven a cabo foros, eventos, visitas, invitaciones a grupos o a personas que sean ajenas estrictamente a la actividad legislativa. Entiendo, porque así lo vimos hoy en mesa directiva, que este tema iba a pasar a la JUCOPO y si estaban de acuerdo entraba hoy dentro de los puntos que se someterán al Pleno. ¿Y en los reporteros? No, los reporteros forman parte
de las personas que trabajan, porque en el mismo caso estaría el personal de seguridad, personal de limpieza, digamos, es el equipo habitual como parte del Senado. Sí. Senador, ¿nos podría contar sobre esta cancelación o posposición del tianguis turístico? Porque pues, realmente ya hay afectaciones. O no sé si otro senador. ¿Quién comentar? Sí, gracias. Gracias. Se está juntando una pandemia de carácter mundial, de virulenta explosión y que explota porque hay un periodo asintomático. En México no se han registrado los casos suficientes, pero el virus ya está en México. Y lo que hemos visto en los comportamientos es que son exponenciales, y lo que no estamos viendo es que el gobierno federal esté tomando las medidas proporcionales. Hemos visto a todos los presidentes del mundo tomar el liderazgo y nuestro presidente minimizarlo, diciendo que se sigan abrazando los mexicanos. Esto es gravísimo, porque se está juntando con una crisis financiera sin precedentes. Crisis financiera sin precedentes en más de 40 años. Nadie de los que estamos aquí hemos vivido esta crisis. Y está empezando. Y tampoco estamos viendo el nivel de conciencia, de alerta y preparación por parte del gobierno federal. Esto va a afectar a todo el mundo, pero dependerá de cada país qué tan preparado esté su sistema de salud y sus finanzas públicas y su economía. Y en los dos temas nos preocupa muchísimo que este gobierno está muy vulnerable en sus finanzas públicas por las ocurrencias y las malas decisiones que ha venido tomando Andrés Manuel López Obrador, equivocadas, impulsivas ocurrencias, y que hoy se están juntando con esta crisis financiera sin precedentes. Nadie de los que estamos aquí hemos vivido algo similar. Lo que quiero es que lo traten de dimensionar, porque esto apenas comienza. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos ya cerró la frontera para los viajes de Europa. ¿Qué va a pasar? Acabo de estar con las maquiladoras en Ciudad Juárez. Están muy preocupados. Las maquiladoras son centros de concentración intensiva de personas. Dependen además de toda la cadena de producción y suministro internacional. Y todo esto no estamos viendo que existan los protocolos y las advertencias. Lo que está habiendo es una crisis doble, porque afecta la oferta y la demanda simultáneamente. La demanda se va a caer por la parálisis inherente a todas las cuarentenas que está habiendo ya en todos los países, de que nadie se mueva, nadie salga, y entonces nadie va a consumir, nadie va a viajar, nadie va a comprar, nadie va a invertir, nadie va a contratar. Y eso es por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta, no va a haber, la cadena de suministro está interrumpida. Y nuestro país distraído en boletos del avión. Esto es gravísimo, porque no está nuestro gobierno actuando en la medida de la gravedad de la situación, y nos va a afectar a todos los mexicanos, nos va a llevar en las patas de esta irresponsabilidad. Va a contestar sobre la yo quiero comentar un poco. Hace unos momentos vimos que acaba de concluir la conferencia de prensa que llevó a cabo el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, en el que, bueno, la postura del gobierno de Yucatán, el gobernador fue muy claro de decir que tiene que buscar y resguardar la seguridad de salud de los yucatecos. Sin embargo, aquí la gran pregunta que inclusive le hicieron los periodistas a Miguel Torruco: a ver, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Turismo Federal para
amortiguar, por ejemplo, el golpe económico turístico frente a esta pandemia. Le preguntaron ¿qué está haciendo el Consejo de Diplomacia Turística? Recuerden que ahora es el Consejo de Promoción Turística en vez de el extinto Consejo de Promoción Turística de México, y realmente el secretario de Turismo no supo responder ante estas preguntas que le hicieron precisamente los periodistas en Yucatán. Por eso la postura de Acción Nacional, de los senadores de Acción Nacional, es saber por parte del gobierno federal cuáles van a ser las acciones y medidas a tomar frente a esta pandemia, frente a esta situación. Como lo dijo el coordinador, hay países que ya han señalado cuáles van a ser esos paquetes económicos, turísticos, en materia de salud, para amortiguar y finalmente poder resistir ante este impacto. Y finalmente vimos que al menos en esta parte del consejo, del temas turístico se va a posponer hasta septiembre, y creemos, bueno, que es una buena medida, pero aquí en realidad lo que hay que preguntar es cuáles son las acciones, medidas que el gobierno federal va a realizar precisamente ante todos estos acontecimientos. En materia económica, ¿cómo impacta esto al tema turístico, a los empleos directos, indirectos, a la proveeduría, a los servicios que se prestan, etcétera? Entonces, esa es la gran pregunta que nosotros hacemos y cuestionamos al gobierno federal, que sería un gobierno federal ausente por parte del Estado mexicano. ¿Se tendría que apostar por el turismo interno por lo pronto? Pues mira, yo creo que el tema es, en términos generales, cuál va a ser la política pública que tiene que llevar a cabo el gobierno federal. ¿Cuál va a ser esa política pública en materia turística? Vimos ahora lo que pasó con la parte de los cruceros, qué es lo que ha manifestado Estados Unidos con respecto a ello, lo que ahorita, lo que se dijo que es cierran vuelos a Europa, qué va a pasar con la frontera norte de México, en este caso, como tal. Creo que es una pregunta, y lo que estamos haciendo es lanzar estas 10 preguntas al gobierno federal. Ellos son el ejecutivo, ellos son los que tienen las acciones, ellos son los que tienen precisamente las herramientas para poder determinar cuál va a ser la política pública clara y pertinente y directa precisamente ante esta situación que tenemos de salud. Y una última pregunta, si ya tienen una postura frente a esta reforma aprobada ya en Cámara de que para llevar a la Constitución los programas sociales, ¿qué postura tomarían? Vamos a esperar que llegue, que pase a comisiones y después lo discutiremos en el... Un comentario muy breve. Lo que sí puede hacer el gobierno federal, ahí está como Luis Miguel. Está bien, hombre. Oigan, sí está sucediendo, la gente necesita cancelar vuelos y las aerolíneas están cobrando por las cancelaciones. La Profeco debería ponerse del lado de los consumidores y apoyar que esto es una emergencia que está fuera de la responsabilidad de los clientes, y apoyarlos para que no haya cargos adicionales por las cancelaciones. Este tema es muy grave y debería la Profeco apoyar con estas gestiones para defender los bolsillos de toda la gente. Esto está empezando apenas y se va a poner muy complicado. La siguiente pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, perdón que insista, quisiera que el coordinador me respondiera. Hoy en la mañana el presidente López Obrador directamente le pidió al PAN en el Senado, que apruebe esa reforma constitucional que lleva la Carta Magna a los programas sociales. Sobre eso quisiera su postura. Sí, te lo repito, habrá que verla bien, que la gente que tenga diferentes comisiones nos lo platiquen en el grupo y a partir de ahí poder empezar a tomar una decisión. Primero que llegue, ver de qué se trata, en qué sentido viene, y preguntarle inclusive también a los que votaron en contra allá en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes no siguieron cómo fue la discusión en la Cámara? No van a seguir, pero lo platicaremos. O sea, ¿no les interesa el tema? No. Como nos interesa, allá manejan sus cosas y acá nosotros no quiere decir que estemos viendo todo el tiempo. Nosotros también le hemos pedido. Pero es un tema fundamental, ¿no? Cualquier iniciativa. No, claro, cuando llegue. Por ejemplo, es un tema que, a ver, hay que ver que también metan estancias infantiles, que metan también recursos para mujeres maltratadas, que regrese el sistema de Prospera. Es decir, es un tema que no solamente va al momento del ataque, creo que es mucho más allá de lo que podemos ver. La verdad que estamos aquí en nuestra sesión y usted está viendo las sesiones de allá.
Es decir, van a condicionar que incluyan esto, ¿no? Se van a venir insistiendo. Le vamos a platicar. No quiero hasta que llegue, pero yo les digo que de una vez les diría que tiene que ver todos los demás aspectos que ya le quitó este gobierno y que esto ha sido un gran daño. Sobre todo también la parte presupuestal, no va a pasar como lo del INSABI, que ponen en letra precioso, pero que en la realidad es algo totalmente diferente. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Hola, buenas tardes. A mí sí me gustaría ahondar en el tema que mencionó el senador Madero. Habla usted del problema que puede haber con la oferta, la demanda. ¿Usted observa algún riesgo de crisis entre la gente, de desabasto de alimentos, de insumos, en un eventual pues agravamiento de los casos de coronavirus en México, por un lado? Por otro lado, preguntarle, ¿ustedes estarían de acuerdo en tomar una medida como la de Estados Unidos, que aquí hoy en la mañana López-Gatell dijo que pues no era necesario, que además costaría mucho dinero, pero cerrar los vuelos que vienen de Europa, fundamentalmente, que ahorita es donde hay un problema muy grave? ¿Ustedes estarían de acuerdo con ese tipo de medidas? Exactamente, ¿qué medida ustedes observan que es urgente, que debería de estarse tomando la de ley? Uno. Y dos, también preguntarle a la senadora Murguía si en el Senado han detectado algún eventual riesgo, alguna eventual persona que venga pues de Italia, de España, de estos países que han tenido tanta complicación en los últimos días, si no hay ningún riesgo detectado en el Senado. Y ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, esto de que se cancelan los foros y eventos externos, pues ya de alguna manera lo habían adelantado en las semanas pasadas. ¿Van a tomar alguna medida adicional al gel y a restringir los eventos? Gracias. Muy bien. ¿Y ustedes tienen gel? Yo creo que no hay que ser catastrofistas ni alarmistas, pero tampoco minimizar. El tema es gravísimo, es muy serio y va a afectarnos a todos los países. Y nuestro país es de los que está menos preparado, está minimizando el hecho y no está tomando las medidas conducentes y tiene unas finanzas públicas muy comprometidas. Ya se gastó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el 50% el año pasado. Lo que debía estar reservado, y esto se dio gracias a los gobiernos liberales del año, pues de los sexenios anteriores, que hicieron estas reformas para hacer estas reservas. Este gobierno llegó y los gastó en gasto público. No los utilizó, no los conservó justamente para estos momentos catastróficos. El colapso que va a tener, la caída de los ingresos. Hay que distinguir. Se va a afectar la economía y se van a afectar las finanzas públicas. La economía es la de todos nosotros, la de la calle. Los empleos, el consumo, los gastos, los viajes, esa es la economía real. Pero por otro lado, también las finanzas públicas van a sufrir mucho porque no tienen ya ningún margen, se lo gastaron el margen. Si ustedes ven, los bancos centrales, los que están anunciando son bajas en las tasas de interés. ¿Ustedes creen que el Banco de México puede anunciar una baja de las tasas de interés en México para estimular la economía? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque el peso ya está en 23 pesos. En 23 pesos el dólar. Si bajas eso, se te dispara aún más y entonces empieza un círculo de cada vez es más caro hacerle frente al servicio de la deuda de 105,000 millones de dólares que debe Pemex, los deben dólares. Y esta devaluación de 18 a 23 ya es una devaluación de casi un 20 y tantos %, le aumentó en pesos el servicio de la deuda a Pemex. Ya va a tener que juntar más pesos para pagar esos 105,000 millones de dólares. Por la simple deslizamiento de la moneda en 10 días. ¿Qué se anticipa? ¿Qué se va a hacer para que esto se revierta?
no se advierte nada ahorita que tenga de margen. Miren, están saliendo los gobiernos a ofrecer líneas de créditos, líneas de liquidez, y aún así las bolsas se siguen desplomando. ¿Por qué? Porque la gente está en una situación de parálisis por la incertidumbre, y nuestro gobierno no nos está dando datos de confianza. Si había desconfianza antes, hoy se magnifica con todos estos datos. Van a tratar de echarle la culpa al coronavirus, pero esto es un elemento adicional y nuevo a lo que ya teníamos deteriorado del país, que no crecía, que no había inversión, que no había empleo, que no había consumo. Esta es la situación que estamos viviendo. No me toca a mí responder qué medidas le toca al presidente Andrés Manuel López Obrador dar la cara y cambiar esa actitud de decir que el coronavirus es una enfermedad que no tiene importancia. Así lo hizo al principio el presidente Donald Trump y después tuvo que tomar medidas draconianas. Esperemos que no lleguemos a ese grado, que actúe ya prudencialmente el presidente, tome la estatura de jefe de Estado y de gobierno y defienda la salud y la economía de todos los mexicanos. Comentando de los eventos aquí en el Senado, Claudia, no se trata de una condición de generar alarma, es una medida preventiva. Como usted comenta, ya en las semanas anteriores se habían restringido los foros, las reuniones, y sin embargo ha habido insistencia de algunos senadores porque algunas actividades o foros organizados por cada uno de ellos pues se llevaran a cabo y que hubiera una reconsideración en este criterio que se había tomado. Este es el motivo por el cual se va a buscar que sea un acuerdo de pleno para tomar medidas de prevención necesarias. Efectivamente es una emergencia sanitaria la que se vive en todo el país. Cuestionamos cuáles son las acciones que se están tomando a nivel nacional y bueno, aquí en el Senado estamos queriendo tomar acciones de carácter preventivo, toda vez que incluso muchos senadores pues tienen programados viajes a Europa, a Asia, como parte de los foros internacionales y bueno, o visitantes que vienen en este sentido y son previsiones que se deben de tomar para evitar y prevenir contagios. Senadora, ¿han detectado algún riesgo a alguna persona que llegue de viaje y que presenta algún síntoma? Que esté vinculado con la actividad no que yo conozca, no se ha mencionado, no se ha expresado. Es una medida preventiva ante una situación de emergencia sanitaria que se vive realmente en el país. Gracias. Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes. Entonces, en concreto, ustedes no le creen al gobierno federal porque ellos han señalado, nunca han dicho que no van a tomar este tipo de medidas como filtros, sino que las van a tomar ya cuando se esté pasando de la fase 1 en la que nos encontramos en estos momentos a la fase 2. ¿No le creen al gobierno federal? Lo que yo veo es un gobierno poco serio, un gobierno que busca más culpables que soluciones, un gobierno que no ve la realidad que está pasando en todo el mundo. Está ahí la duda de que si existen los medicamentos necesarios. Sí, los medicamentos, bueno, se han quejado que no hay ni jabón en los lugares. Les piden a los enfermeros y a los doctores que compren las medicinas. En una emergencia como esta es increíble que no estén ya preparándose. El jefe Madero dijo algo muy cierto. Dijo, el dinero que ahorramos todos los mexicanos durante muchos años, se lo gastaron en regalar el dinero para temas electorales. Y ese dinero era para cuestiones como las que estamos viendo ahorita, como esta catástrofe que se puede llegar. Y por otro lado, ¿ven algún riesgo de que los vuelos que no vayan a llegar de Europa hacia Estados Unidos pudieran eventualmente llegar a México? ¿Y cuál sería el llamado? Ayer los invitaron, lo peor de todo es que llegan a nuestro país y no vemos ningún
ninguna medida de filtro de ver cómo llegan de seguridad ni nada. Pero ¿cuál sería el llamado preciso? Están en nuestras 10 preguntas que hicimos, que hagan un plan de filtros, que nos digan quiénes llegan y qué pasaría en caso que llegan. ¿Dónde están los hospitales? ¿Qué estaríamos en caso que la pandemia se vuelva muy grave en el país? Se prevé que el 4 al 5% de que ocupan camas hospitalarias y ocupan cuidados intensivos, que nos digan si estamos preparados o no estamos preparados, es parte de la que estoy. ¿Cómo evitar la alarma en la ciudadanía? Pues que el gobierno dé tranquilidad, pero haciendo acciones, no ocultando el problema. Yo he entendido que Morena es muy necio, pero la verdad que la realidad es mucho más necia. Ocultando, o sea, ¿qué está ocultando específicamente? No ocultando, está bajando la realidad de lo que está pasando en los demás países. Vemos una alarma que los demás países y los demás gobiernos, los únicos gobiernos que no han hecho nada al respecto, de forma franca, directa, al frente, es Nicaragua y es Venezuela y es México. Gracias. Sería todo, senadoras y senadores. Muchísimas gracias. Buenas tardes.